Grabar. Señores, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo programado para esta tarde, el ciclo de producción de inteligencia. La clase anterior, recuerden que ustedes tuvieron con el licenciado Luis Umbría. Él les dejó una inquietud, una duda, y quedé yo como compromiso el día de hoy solventarles esa inquietud. Y es que normalmente existe el error o la equivocación de decir que estoy haciendo inteligencia o están haciendo inteligencia. Dice. No, la inteligencia no es de campo, ¿sí? La inteligencia, como les dije, se hace en el escritorio. Lo que sí se hace en el campo es colectar, levantar, recoger, obtener información a través de diferentes técnicas. Entonces, para entender un poco esto, cómo se hace la inteligencia, simplemente hay que ir a un concepto, una definición universal, perdón, que es el ciclo de producción de inteligencia. O sea, la inteligencia cuando se produce es de manera continua. Es un ciclo que va recorriendo, que va rodando, que va circulando de manera permanente, en el cual la información que se obtiene ingresa a este ciclo, ¿sí? Y comienza todo un proceso que se llama ciclo de producción de inteligencia, ¿ok? Y el ciclo de producción de inteligencia tiene... Recordarán que algunos decían que tenía 4, el ingeniero lo dijo, Umbría lo dijo, 4 y otras tienen 5. Yo me acoplo, he estudiado toda la vida el ciclo de producción de inteligencia americana. Es la planeación y dirección de la búsqueda de la información, la búsqueda como tal. Para que ustedes tengan más claro, es el paso más difícil del ciclo de producción de inteligencia. El paso más difícil es la búsqueda de información. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Luego, esa información que se colecta, que se obtiene, que se reúne a través de diferentes técnicas, medios, etcétera, ¿sí? Entra a un procesamiento. Una vez que eso se procesa, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se procesa, se produce inteligencia y finalmente tenemos la difusión y el uso, el empleo de la inteligencia resultante, obtenida. Es decir, en conclusión, entra información, por eso el segundo paso, búsqueda de información. No se dice búsqueda de inteligencia, de ahí el sustento de que la inteligencia no es en el campo, lo que es en el campo es la información. ¿Ok? Y luego de esto, al final, una vez que toda esa información obtenida entra a un procesamiento, a un análisis, a una deducción, ¿sí? Y a un análisis específico, se produce inteligencia. Y esa inteligencia se difunde a quien tenga que difundirse, al escalón superior, a los mandos de la empresa, a quienes toman decisiones. ¿Para qué se hace inteligencia? Básicamente es para la toma de decisiones. Militar o policialmente hablando, es para planear operaciones u operativos policiales para desbaratar bandas, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta manera, aquí tenemos los 5 pasos un poco disgregados en lo que tiene que ver con el planeamiento y la orientación del esfuerzo de búsqueda, ¿no? Se plantean los famosos EEI. No sé si ustedes han escuchado alguna vez o han tenido la oportunidad de estudiar esto. EEI. ¿Qué es un EEI? Un EEI es un elemento esencial de información. Y con elementos esenciales de información se estructuran los planes de búsquedas. ¿Qué es un elemento esencial de información? Es básicamente un requerimiento. ¿Cómo se levantan los requerimientos en inteligencia en base a indicios? Te dicen, por acá está operando tal banda. Entonces yo hago un requerimiento de información que le denomino elemento esencial de información.
y digo, se conoce que tal banda está operando tal, entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Un elemento esencial de información para procesarlo, ¿no? Entonces, identificar cuál es el nombre de la banda, cuántos están integrando, qué tipo de armamento tiene, dónde opera, el sector. Esos son elementos esenciales de información. Entonces, esos elementos esenciales de información yo los planteo o los estructuro en lo que se llama técnicamente un plan de búsqueda, ¿sí? Que es una matriz nada más donde usted determina, y esos planes de búsqueda son los que se les da a los agentes operativos, a los agentes de inteligencia, para que salgan al campo, al terreno, a la operación, con órdenes y pedidas específicas. A ver, usted determíneme cuál es la estructura de esa banda, usted determíneme el líder, usted determíneme el armamento, usted determíneme el teatro de operaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera se orienta el esfuerzo de búsqueda de información y salen a manejar informantes, a infiltrar agentes, a reclutar personas, salen con inteligencia técnica, salen con inteligencia humana, salen a manejar colaboradores, a tomar contacto con, qué sé yo, con agentes de instituciones públicas, policías, militares, fiscales, etcétera, donde se pueda obtener información, tránsito, registro civil, operadoras de telefonía celular, etcétera, ¿no? Así se orienta el esfuerzo de búsqueda, ¿no? Y luego vamos a la búsqueda. Para obtener información, como les dije, la búsqueda es el segundo paso del ciclo de producción de inteligencia. La búsqueda de información, ojo, estamos en información. Por eso arriba ustedes cuando hablan de EEI es elemento esencial de información. Plan de búsqueda de información, órdenes y pedidos de información. ¿Sí? Bueno, eso está en el papel, la planificación, y se le dice a los agentes, a ver, vengan, salgan. Entonces ahí vienen los agentes, los oficiales de caso, los que manejan agentes encubiertos, los que manejan redes, las fachadas montadas, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Inteligencia técnica, inteligencia de señales, inteligencia humana, un sinnúmero de inteligencia de redes actualmente, es que se llama inteligencia social, ojo, ¿sí? La inteligencia social. Recordarán que cuando vieron con el teniente Juan Felipe Vázquez de la parte de tecnología, él decía que existen unos software para análisis de redes sociales, ¿no? Y eso está perfectamente de boga. De hecho, él mismo comentaba que acá en el Ecuador recién, hace un par de años, se compró un software de esos, que son, bueno, softwares muy caros, ¿no? ¿Ok? Y la búsqueda es el paso más difícil, más complicado. Y luego de eso, esa búsqueda, esa información que se obtiene a través de varias fuentes o agencias, ¿no? Fuente es aquello desde donde se extrae la información y agencias son informantes o son, por ejemplo, el registro civil, la agencia de tránsito, la aduana, en este caso la policía judicial, la policía de secuestros, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces se obtiene toda la información y esa información entra a lo que se llama una licuadora. Primero se la registra, es decir, se le hace una tabulación, se la registra y dice, esta información vino de tal sector, se le hace un asiento, ¿no es cierto? Como un asiento contable, digamos, pero un asiento de registro. Y luego se le evalúa. Cuando los analistas de información, los analistas de inteligencia reciben información, no sé si ustedes han escuchado alguna ocasión, la información es A1. ¿Qué quiere decir? Se evalúa. Cuando dice A1, quiere decir que se evalúan dos cosas. La confiabilidad de la fuente, que es A, y la exactitud de la información. La evaluación de una información siempre se la hace desde dos puntos de vista. La confiabilidad de la fuente y la exactitud de la información. Y hay 6 graduaciones, desde la A a la F. Y desde la 1 a la 6. Por eso puede ser la información A1.
cuando la fuente es absolutamente confiable y 1 cuando la información es exacta. Recuerde, confiabilidad de la fuente, exactitud de la información. Bueno, para esto es todo unas matrices, es un proceso, ¿no? ¿Sí? Porque esta información puede ser recibida por ejemplo, confiabilidad de la fuente, yo le pongo A y la exactitud de la información le pongo 1. Esto quiere decir que la fuente la fuente es extremadamente confiable porque ya trabaja con nosotros años, le pongo 1, y la información que nos ha dado anteriormente es certera. Y exacto, la exactitud de la información, ¿cómo lo obtengo? De cotejar lo que me dice la fuente, el informante o la fuente, etcétera, la confiabilidad de la fuente, con lo que me dicen otras agencias u otra información, porque puede estar mintiendo. Entonces yo corroboro y cotejo con otra información. Bueno, es toda una matriz alrededor de eso, ¿no? Ahora, puede que yo tenga un informante que le dé categoría no A, sino le dé categoría 3 y la información sea C1. O sea, la información es exacta, pero yo, como es por primera vez un informante que me da información, yo no le puedo poner la categoría de A, sino le tengo que poner la categoría de C, porque como no lo conozco, yo no puedo confiar. Estoy calificando la confiabilidad de la fuente, ¿no? ¿Ok? La confiabilidad se consigue en base a la relación que se va construyendo, ¿no? Entonces, de esa manera se hace el procesamiento de la información y luego pasamos al cuarto paso, que es la producción. Recuerden que Luis Umbría decía que hay 4 pasos. Hay sistemas de inteligencia que este tercer y cuarto paso lo manejan en un solo paso, ¿sí? Pero los gringos lo disgregan y yo me siento más cómodo con esto. Cuando trabajé en inteligencia años como analista, yo me sentí muy cómodo con esto, ¿no? Bueno, me familiaricé y me especialicé en esto. El análisis, la integración y la deducción. Son 3 pasos que se hace aquí. Entonces, la información que yo registré y que ya está calificada pasa a otro equipo de analistas y ellos comienzan a analizar y dicen, mire, esto, ¿qué es el análisis? ¿No es cierto? Dice, esto puede ir por acá, esto va por acá. Y luego, una vez que clasifican, que analizan, que procesan esa información, la integran. ¿La integran qué es? La integran con información de otras fuentes o de otras agencias de inteligencia, ¿sí? Entonces, eso les va dando la certeza o no, la confirmación o no, de que efectivamente existe la amenaza, existe el riesgo, existe la banda, etcétera. Y finalmente, cuando ya hago todo, claro, hay matrices para eso, ¿no? Esto es mucho más complejo de lo... Cuando he hecho un curso de analistas dura 6 meses, ¿no? Un curso de analista de información. Y luego de esto, luego de la integración, finalmente viene la deducción. ¿Qué es la deducción? La producción de inteligencia. Es la conclusión, ¿ok? Entonces, una vez que yo tuve la inteligencia en esencia es la información confirmada, ¿ok? Después de todo un proceso, ¿no? Información integrada, confirmada, deducida y concluida de que efectivamente esto va a pasar, ¿ok? Y finalmente la difusión y uso, ¿no? ¿A quién corresponda? Hay informes, como es análisis de inteligencia, hay apreciaciones de inteligencia, es un número de herramientas que existen dependiendo de los eventos y de las necesidades y de las urgencias, ¿no? Entonces, en ese sentido se genera inteligencia, ¿no? Entonces, esto es un ciclo que no para, nunca para. Por eso es sistema de inteligencia, ¿no? Entonces, permanentemente los agentes están buscando información y están nutriendo a los sistemas de análisis para que hagan todo su procesamiento y luego la producción de inteligencia y lo corresponde. Lamentablemente, señores, hablando del caso Ecuador, la inteligencia sufrió un quebranto y un desmantelamiento de casi 15 años y recién está comenzando a recuperarse. Bueno, pero eso es historia de otro tema, ¿no? Bien. Ok, me van a disculpar un poco, estoy saliendo de una gripe fuerte. Estuve con COVID la semana pasada, que fue una gripe fuerte realmente. Tengo todas las vacunas
Eso ayudó mucho, entonces estoy en convalecencia realmente, ¿no? Por eso todavía ando un poco agripado, entonces me van a disculpar por esta gripe. Bien, vamos a hablar ahora un poco de una herramienta fundamental en las investigaciones que es la vigilancia. ¿Ok? ¿Qué es la vigilancia? Es un recurso, obviamente, una técnica que se utiliza ¿para qué? Para hacer una observación directa a un objetivo. Al objetivo que ustedes están tratando de identificar, que están haciendo un seguimiento, están investigando, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de toda vigilancia de manera general, señores? Obtener información, ¿cierto? La vigilancia es parte fundamental de todo proceso investigativo, ¿no? Porque te permite levantar información, identificar patrones, identificar personas, identificar lugares, hacer seguimientos, determinar comportamientos, etcétera, ¿no? Te permite un sinnúmero de situaciones la vigilancia, ¿sí? ¿Y qué es básicamente? Es el proceso de observar a personas, lugares o actividades, normalmente de una manera discreta, prudente, pero técnica, sistemática, ¿no? Ya vamos a ver cómo se ejecuta esto. Voy a avanzar un poco, salvo cuando yo considere detenerme, porque mucho de esto es información, pero es demasiado importante para ustedes, ¿no? ¿Ok? Características de una vigilancia. Bueno, las vigilancias por esencia son costosas, ¿no? Porque demandan de muchos recursos, de mucha logística, personal preparado, capacitado, recursos técnicos, muchas veces tecnología, recursos logísticos como vehículos, como celulares, como radiocomunicaciones, como motocicletas, recursos económicos para comer, para viáticos, para hoteles, etcétera, ¿sí? Y las vigilancias normalmente suelen ser por tiempos prolongados. Entonces, miren, yo ya les había compartido alguna clase en relación a esto. Y recientemente un amigo me llamó y ahora me va a entender bien. Alguien que trabaja conmigo me dijo, mire, tengo una investigación de una infidelidad. Y yo inmediatamente, ni que bien acabó, le dije, no, no vayamos con eso, porque es un desgaste. ¿Ok? Montar una vigilancia vehicular implica vehículos, implica combustible, implica tiempo, implica relevos. ¿Okay? A veces dice, yo voy a montar una vigilancia 24 horas. Solo montar una vigilancia 24 horas implique, imagine todo lo que eso lleva. ¿Cuántos vehículos necesita? ¿Cuánto tiempo tienen que estar dentro de los vehículos? ¿Dónde van a ir los agentes operativos en el baño? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo se van a relevar? ¿Ok? ¿Cómo va a ser el cargue de combustible? ¿Cómo van a ser las comunicaciones? ¿Cómo van a ser los reportes? Bueno, eso es toda una planificación, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que muchas veces como investigadores privados se asumen casos en los cuales implican, por desconocimiento, se implica vigilancias, pero por periodos prolongados de tiempo. Eso no hay quien aguante. ¿Sí? Para tener una vigilancia de 24, solo para sostener una vigilancia de 24 horas, tú necesitarías 2 vehículos y mínimo 4 agentes. Porque si tú mandas un vehículo con un agente y si a ese le da ganas de ir al baño y justo a la hora que se fue al baño salió el sujeto que se está vigilando y se fue, ¿sí? Entonces hay que entender muchas veces en el tema, por ejemplo, de las famosas infidelidades, ¿no? Que es algo muy común acá. Yo desde hace muchos años que no me dedico a eso porque lo que quieren, al menos las esposas o esposos desesperados, ¿qué es? ¿Ok? Es el resultado, la evidencia, la prueba, ¿sí? Pero rápido, urgente. ¿Por qué? Porque es un tema emocional y te comienzan a presionar, bueno, un sinnúmero de situaciones. Y normalmente esas investigaciones de infidelidad, salvo que se te ilumine el trabajo y tengas todos los insumos y toda la información precisa y lista, eso es un desgaste, ¿sí?
La vigilancia obviamente puede ser a vigilancia humana o vigilancia técnica a través de los medios tecnológicos, ¿no? ¿Sí? La vigilancia, obviamente, por el ser humano normalmente es muy costosa, es muy desgastante, es muy compleja de llevarla a cabo, especialmente por periodos prolongados de tiempo. Entonces, usted va a hacer una vigilancia de unas 4 horas, no pasa nada, ¿no? Manda una persona, unas 2 personas tal vez, pero ya si es que hay periodos de tiempo prolongados, ya se necesita equipos, se necesitan relevos y todo, ¿no? ¿Ok? Y la vigilancia técnica, la vigilancia electrónica se puede hacer a través de videovigilancia, se puede hacer actualmente a través de satélite, la tecnología a través de drones o de cámaras espías o de cámaras ocultas, ¿no? Ustedes pudieron haber visto, existe una variedad, una infinidad de equipos, incluso que venden en el mercado. Aquí hay una tienda en Ecuador de cámaras espías que queda, de equipos así, ¿no? De cámaras que te pones en la gorra, en las gafas, el de ese broche de la corbata, etcétera, ¿no? Que queda en la colonia Almagro, ¿sí? Entonces ahí suelen ir aquellos que a veces quieren en los esferos, en gorras, etcétera, ¿no? ¿Ok? El perfil de un agente, y vean, puede haber muchas características, ¿no? Que es observador, bueno, pero la característica sí o sí que no puede faltar en un vigilante, un agente de vigilancia, es la paciencia. Largos, pero muy largos, prolongados, desgastantes periodos de espera y a veces suelen ser periodos infructuosos. ¿Ok? Entonces, la paciencia es una de las características fundamentales del vigilante, aparte de la observación, aparte de la capacidad de memoria retentiva, memoria gráfica, si se quiere, para captar la mayor cantidad de detalles posibles, ¿no? ¿Okay? ¿Qué tipos de vigilancia hay? Hay abierta, que puede realizarse en este caso, muchas veces los policías hacen trabajos de vigilancias, de seguimientos para capturar a alguien que ya es totalmente conocido, ¿no? Ahora en las pesquisas. La pesquisa es la investigación y la captura, ¿no? O también con agentes o investigadores encubiertos, caracterizados, camuflados, que tienen sus fachadas o sus historias ficticias como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una vigilancia encubierta y una abierta? Es que la vigilancia abierta está enfocada a prevenir, ¿no? Ya saben que los agentes están ahí listos para identificar, para capturar a la persona o para evitar que suceda algo. Pero en cambio la vigilancia encubierta es para descubrir, para detectar, para identificar dónde está el sujeto, cuáles son las operaciones, la casa de seguridad, dónde esconden las armas, dónde guardan la mercadería robada, etcétera, 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 ¿no? Y por su posición, la vigilancia se puede clasificar en fija, móvil o combinada, ¿no? Bueno, cuando hablamos de vigilancia fija, básicamente nosotros podemos utilizar agentes o investigadores caracterizados, disfrazados de barrenderos, de mendigos, de laderos, no sé, de de algún empleado de alguna empresa de servicios básicos que atienden en temas de internet, de agua potable, dependiendo de la operación, ¿no? ¿Ok? Pero aquí funciona, en vigilancia fija funciona muy bien una buena mimetización, una buena caracterización, una buena inserción de la gente en el entorno, en el medio, ¿ok? Vendedores de comida ambulantes, curas, payasos, bueno, depende, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de opciones que se pueden optar para hacer vigilancias fijas. Ok, o también en algunas ocasiones se puede alquilar, si es que la operación es grande, bueno, a nivel gobierno hablo yo, ¿no? Pero si la operación es grande, muchas veces se ha dado el caso de que alquilan casas o departamentos frente al objetivo que se desea vigilar, cuando los periodos de vigilancia son prolongados, son por periodos de tiempo largos, ¿no?
¿ok? Y la vigilancia móvil, obviamente, que es mucho más compleja de ejecutarse, más que todo por los recursos, ¿no? Por la capacidad logística que se requieren para esta vigilancia móvil. Y por lo que se requiere tener un contacto visual permanente con el objetivo, con la persona, ¿sí? Y la vigilancia móvil puede incluso en ciertos casos abortarse, así como la vigilancia fija, para evitar ser descubiertos, lo que se llama en el argot de inteligencia, para ser quemados, ¿ok? Muchas veces se suele levantar las vigilancias o los seguimientos, dependiendo eh, porque se teme que el personal sea identificado, sea descubierto, sea quemado y se vaya al borde meses tal vez de trabajo, de investigación, ¿no? De seguimientos, de levantar, colectar información, etc. La vigilancia móvil puede ser a pie, ¿no? O puede ser en vehículos. Cuando es a pie, existen un sinnúmero de técnicas fundamentales. Una de las recomendaciones principales en una vigilancia a pie es procurar que entre usted y el objetivo exista gente, existan personas, ¿ok? Otra de las características cuando usted hace una vigilancia a pie, nunca utilice ropa característica que llame la atención, es decir, colores fosforescentes o porte cosas que llamen la atención, ¿no? Colores muy llamativos especialmente. Y ustedes des en cuenta que cuando ustedes, les invito a que hagan este ejercicio cuando estén en la calle cualquier rato y observen cómo se viste el común de la gente. Hay excepciones, pero el común de la gente siempre viste con colores claros, con un pantalón, un jean normalmente, y hacia arriba con una chaqueta o una camiseta colores claros. ¿Ok? La mayor cantidad de gente viste así. Hay excepciones, digo, obviamente, ¿no? Pero entonces ustedes tienen que conocer el entorno y el medio, y cuando van a hacer una vigilancia tienen que tener ropa que no llame la atención y que les permita mimetizarse, que les permita camuflarse en el entorno de manera fácil, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Ok, en transporte público, por ejemplo, a veces nos toca hacer una vigilancia, un seguimiento en transporte en el transporte público, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación? Nunca, normalmente lo que se aconseja, a veces es difícil, ¿no? Nunca se siente detrás del sujeto. Y obviamente cuando usted sube, va a pasar al lado de él, nunca lo vea a los ojos, ¿sí? Porque se puede delatar. Entonces usted como que si nada pasa, se hace ahí el desentendido, como que no lo conoce, como que no es con él, ¿sí? Y nunca se siente detrás del sujeto. ¿Okay? La recomendación siempre es que usted se siente delante del sujeto, pero obviamente eso también depende de las puertas. Siempre que hay una puerta por la que se entra y se suba y se baje del autobús. Miren que a nosotros nos pasó alguna vez algún caso haciendo un seguimiento cuando recién llegado estaba el trolebús en Quito. Esos sistemas de trolebús que tenían dos salidas. Resulta que alguna vez nosotros siguiendo a alguien, yo específicamente me metí por una puerta del trolebús y no me doy cuenta y el tipo se baja por la otra puerta. Ya me tocó ir hasta la otra parada, entonces se levantó la vigilancia y todo, ¿no? Pero eso es importante tener claro. Cuando son vehículos con autos, siempre es recomendable tener mínimo 2 autos. ¿Por qué? Porque al igual que las personas, los vehículos también pueden ser identificados y pueden ser quemados. Nunca se puede utilizar vehículos como los que ustedes ven ahí, de seguridad o que tengan logotipos o distintivos, o vehículos con colores muy llamativos que son fácilmente eh, identificables, ¿verdad? Entonces, tengan la certeza que cuando la gente está haciendo algo malo,
se cuida. Y parte de eso es estar observando si es que alguien lo sigue. Eso es el cargo, incluso el cargo de conciencia que digo yo, ¿no? Que tienen estas personas. Entonces, siempre se utiliza dos vehículos, ¿para qué? Incluso hasta para alternarse, ¿sí? Muchas veces es recomendable en las vigilancias utilizar una pareja, hombre y mujer, no solo hombres, porque cuando van dos o más hombres dentro de un vehículo, eso por simple lógica genera cierto tipo de inquietud o expectativas, especialmente a los vecinos o a gente, dice, hay un vehículo con 3 carros. Miren, que una de las cosas que nosotros teníamos que, que tener mucho cuidado cuando hacíamos vigilancias fijas con vehículos es los vecinos. Los vecinos están alertas, más aún ahora en épocas de inseguridad. Entonces, cuando ven un vehículo parqueado afuera de su casa, que es un vehículo desconocido, o afuera en la calle, en el barrio, qué sé yo, que es un vehículo desconocido, peor aún si dentro de ese vehículo hay 2 o 3 hombres, automáticamente llaman a la policía. Y llega la policía y ¿tú qué le vas a decir? No somos agentes de inteligencia, estamos haciendo una investigación, te quemas. ¿Ok? Por eso es importante alternar. Cuando son vigilancias móviles en vehículos, se necesita alternar vehículos, alternar equipos e incluso utilizar motocicletas para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Yo les decía siempre que cuando hay una vigilancia, siempre tienen que estar mínimo 2 personas, ¿no? ¿Qué tal que están haciendo una vigilancia móvil en vehículo? Y resulta que le están siguiendo al tipo y toma un taxi y ustedes siguen al taxi. Y de buenas a primeras el taxi para y el vehículo y el tipo se baja, el sujeto se baja. Y usted está solo conduciendo. ¿Qué hace? Perdió la vigilancia. Pero si está con otro elemento, el otro elemento se puede bajar y continuar la vigilancia a pie, ¿no es cierto? Entonces, miren, a veces uno no piensa en todas estas cosas, ¿no? ¿Ok? Y todo esto se considera cuando se hace la planificación. La idea de este tipo de vigilancias obviamente es evitar quemarse, ¿no? Evitar llamar la atención. Ahora, hay vigilancias que se puede hacer con un agente, son muy difíciles, ¿no? Sí, porque no se puede hacer relevos. Entonces, cuando usted está haciendo una sola persona, a ese agente le toca seguir a la persona. Entonces, es mucho más fácil que se delate o que se queme técnicamente, ¿no? ¿Ok? Con 2 agentes ya es un poco más flexible la invitación, perdón, la vigilancia, la investigación, porque se pueden ir alternando, incluso se cruzan de veredas y todo. Pero lo ideal es la técnica, no sé si ustedes han escuchado, que esta es doctrina gringa, ¿no? El ABC. El ABC es con 3 agentes, ¿sí? Entonces, 2 están siempre atrás del sujeto, estoy hablando de a pie, ¿no? 2 están siempre atrás del sujeto alternándose, mientras un tercero está en la vereda del frente, siempre un poco adelantado, ¿ok? Porque resulta que muchas veces los agentes que siguen a pie lo siguen a cierta distancia, ¿no? Al sujeto, al objetivo. Y cuando viran en una calle, pierden unos segundos o pierden qué sé yo, un tiempo o una distancia prudencial de control visual y capaz que se les mete en algún lugar. Entonces, el agente del lado derecho, el que está al frente, siempre adelante, es para cubrir digamos, esos ángulos muertos que se pueden generar cuando hay un viraje o un cambio de dirección en cuanto a la vigilancia, ¿no? Sí. Ya. Obviamente, como les dije, hay algunas características de los vehículos. Los vehículos tienen que ser vehículos comunes, no pueden ser vehículos que llamen la atención de full alta gama o un vehículo destartalado o un vehículo de un color muy fosforescente, muy foco, ¿no? Ok, entonces hay que tener ciertas características, los vehículos no pueden tener logotipos,
no pueden tener rasgos particulares o específicos, porque eso es fácilmente identificable, ¿no? Y ayuda a la gente a identificar. Este vehículo que tenía el logotipo, el letrero de esta empresa, de nuevo lo vuelvo a ver aquí y levantas la sospecha con el sujeto que le estás vigilando, ¿no? A ver, algo importante en cuanto a temas de vigilancia próxima o vigilancia cercana, ¿no? Ok, ¿qué es la vigilancia próximo cercana? Es cuando tú necesitas, sí o sí, no perder al sujeto, ¿no? Al sujeto. El propósito es evitar, ¿sí? Que el sujeto se vaya, ¿no? Entonces, estas vigilancias muchas veces corres el riesgo de que te delaten. ¿Por qué? Porque tú estás ahí, y ahí es cuando se necesita mucho más recursos, relevos de gente, vas alternando, te cambias de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, estas vigilancias próximas o cercanas no pueden ser muy largas, porque el individuo se va a dar cuenta, ¿no? Por eso, ¿cómo se combina esto? Yo recuerdo, señores, que cuando nosotros hacíamos vigilancias muy prolongadas, muy largas, ¿no? Entonces, se trataba de identificar el domicilio, el lugar de trabajo, las rutas y los lugares o los puntos característicos de frecuencia del sujeto. De tal suerte que había momentos en que nos sentíamos descubiertos, levantábamos la vigilancia y luego de esto podíamos retomar la vigilancia. Obviamente otros grupos retomaban la vigilancia, pero en los lugares que ya se tenía previamente identificados donde este señor o este sujeto concurría. ¿Ok? Y también hay vigilancias a distancia floja, ¿sí? Estas se utilizan cuando el seguimiento tiene que ser muy disimulado y no necesitamos, o sea, no debemos dar la posibilidad de que sea descubierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, si se pierde el sujeto por lo delicado de la investigación, si se pierde el sujeto, si se pierde a la persona que estamos siguiendo, no importa que se pierda. Luego la recuperaremos, pero no se puede delatar la vigilancia, ¿no? Y otra técnica es el tema de la vigilancia. Esto aplica para vehículos o para personas, de la vigilancia por etapas o por saltos. Lo que le estaba diciendo yo, ¿no es cierto? O sea, si se pierde al individuo, hay que averiguar dónde lo podemos captar nuevamente. Hay un principio, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, incluso esto se suele hacer muchas veces en la familia. Si vamos a un lugar, al menos yo lo hacía, ¿no? Si vamos a un lugar, digamos, algún rato te fuiste a un gran centro comercial, un parque de diversiones o algún lugar que no conoces y vas con muchachos pequeños o alguna cosa, yo siempre les suelo decir, a ver, en caso de perdernos, el punto de encuentro es aquí. Entonces la gente ya sabe que en caso de que pase algo por algún motivo, ¿no es cierto? Nos volvemos a reagrupar y nos volvemos a encontrar allá. Ese es un poco el principio del salto de rana, ¿no es cierto? Retomar una vigilancia, un seguimiento después de haberlo perdido en lugares característicos previamente identificados. Porque sí o sí sabemos que a cualquier rato el señor va a llegar a la casa o va a ir a visitar a la mamá o va a llegar a su lugar de trabajo o al restaurante favorito, etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que yo les decía, ¿no? Vigilar, para reanudar una investigación, vigilar los lugares que frecuenta la persona. Esto ya les indiqué, ¿no? Sí, no vamos a ahondar en él. Bueno, esto en cuanto a vigilancias, les repito, tengo que avanzar un poco rápido, no puedo profundizar porque hay algunos temas que me gustaría abarcar y dejarles, aunque sea el conocimiento general. Operaciones encubiertas, ¿sí? Uno de los recursos que nosotros como investigadores podemos emplear es el tema de las operaciones encubiertas. Estas nos permiten a nosotros acceder a información o descubrir actividades ilícitas y fraudulentas que difícilmente van a poder ser descubiertas de manera abierta, en operaciones abiertas, ¿no es cierto? Sí. Por eso son operaciones encubiertas, ¿no? Hay que entender que este tipo de operaciones son muy delicadas y normalmente son riesgosas, ¿no? Porque por eso tienen que ser ejecutadas por gente preparada,
Y no puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? Porque tú incluso llegas a infiltrarte. No cualquier agente puede ser encubierto, debe reunir ciertas características especiales, ¿sí? Que solo se consigue obviamente con una preparación adecuada. No cualquiera puede ser un agente encubierto, ¿no? ¿Qué es una operación encubierta? Consiste en ubicar a un agente en una situación subrepticia. ¿Qué es subrepticio? Subrepticio es por debajo, ¿no es cierto? Clandestino, sin delatar su información, en la cual el blanco hacia el cual está dirigido no conozca su verdadera identidad. Miren, algunos ejemplos del ámbito privado, ¿no? Yo sí he trabajado en un par de casos en temas de investigación privada con agentes encubiertos, en operaciones encubiertas. Se reclutó en alguna ocasión en una empresa grande, en una multinacional grande, que había un robo en bodegas, ¿no? Los inventarios arrojaron una pérdida desconocida, pero, o sea, fatal, de cientos de miles de dólares. Bueno, eran Zuckers en ese época. Entonces, bueno, yo propuse esto, después del análisis arriba se decidió. Entonces, se preparó a una persona externa totalmente. Esta persona aplicó a una posición a la bodega, pasó todo el proceso de selección de recursos humanos. La gente de recursos humanos no sabía, solo sabía la alta dirección, más claro, solo sabía el gerente general, la jefa de recursos humanos y mi persona, nadie más, ¿sí? Pasó el proceso de recursos humanos normalmente, las pruebas de selección y todo, etcétera, ingresó, ¿sí? Y en 3 meses logró ganarse la confianza, en 3 meses. Esto fue una operación que duró un año. En 3 meses, bueno, un año con la salida de él, ¿no? Porque en 4 meses ya nosotros supimos y al quinto mes ya se tomó decisiones. Pero no podías, una vez acabada la operación, ¿sí? El señor este se ganó la confianza de la gente y comenzó a darnos información. Ya ahí se detectó que hasta los jefes de bodega estaban metidos, los transportistas, los montacarguistas. Bueno, era toda una mafia, hasta unos guardias marcharon ahí, ¿sí? Entonces, este señor se quedó todavía trabajando un tiempo más o menos antes de cumplir el año, por un tema laboral, lo liquidaron y le agradecieron, porque no es que tú puedes normalmente metes a alguien de un agente encubierto, se descubre el hecho delictivo y al otro día le dices, chao, gracias, te lo estás delatando, estás vulnerando la seguridad de esa persona, ¿no? Entonces, todo un tema de planificación y manejo técnico al respecto de esto, pero funciona, ¿no? Por supuesto que funciona. Estamos hablando de operaciones encubiertas, que es muy diferente a manejo de fuentes humanas, ¿no? Bueno, esto es como un último recurso, ¿no? Siempre que hay algunas otras opciones como comprar información, manejar fuentes humanas, manejar informantes, confidentes, etcétera, se debe agotar inteligencia técnica, inteligencia técnica, perdón, etcétera, se deben agotar. Estas son operaciones de mucha responsabilidad y de mucho riesgo, ¿no? ¿Ok? Características, la identidad de la gente se desconoce, la historia de la gente normalmente debe ser ficticia o encubierta. Vamos a ver más adelante de qué trata esto, ¿no? Y se requiere absoluta reserva. No es recomendable que esto lo sepa la gran mayoría de gente, ¿no? O sea, debe ser tal vez la gerencia y alguien más y pare de contar, o si no, hay fuga de información. En ocasiones el agente en esta posición está en esta posición no solo para observar, sino para involucrarse a fondo, ¿no? Ustedes ven muchas veces en películas, y esto es verdad, ¿sí? Y esto es un dilema que tienen muchas veces los policías especialmente, ¿no? ¿Hasta dónde me meto? ¿Hasta dónde puedo yo pasar esa delgada línea entre lo legal o ilegal? Recuerden que en alguna ocasión hablamos sobre esto, ¿no? ¿Ok? Porque muchas veces, como son operaciones encubiertas, operaciones subrepticias, están al margen de la ley, porque se violan incluso derechos constitucionales y legales. De ahí la importancia de que en los países exista una ley de inteligencia. Aquí en el Ecuador todavía no existe, no se aprueba. Y está años ahí, casi, si mal no recuerdo, 5 años ya,
la ley de inteligencia, pero no hay la voluntad política de tratarla en la asamblea, por obvias razones, ¿no? Pero miren, Estados Unidos, las grandes potencias mundiales tienen una ley de inteligencia. Por eso les permiten hacer un sinnúmero de operaciones, incluso operar en el exterior, ¿sí? Manejar gastos reservados, manejar operaciones especiales y todos estos temas, ¿no? Ok, claro que muchas veces son cuestionados y todo, pero bueno, la inteligencia funciona así, históricamente funciona así, la investigación funciona así. Es importante en estos casos, cuando nosotros estamos operando con agentes encubiertos, pensar siempre en la seguridad de la gente. La seguridad es fundamental, es prioritaria. Si se viola la seguridad de la gente, incluso se puede poner en riesgo la operación. Es por eso que los canales de comunicación que se establezca con ellos deben ser muy, pero muy bien planificados y cuidadosamente ejecutados. Nada de dejar correos electrónicos, mensajes por celular, todo tiene que tener sus claves, los puntos de encuentro, activación de buzones, los canales de comunicación, etcétera, ¿no? Sí, es muy delicado, para eso existe toda una planificación. La operación debe contar con la autorización, obviamente, de las máximas autoridades por lo riesgoso, de las máximas autoridades de la empresa, de la institución, de la organización. Y como les dije, mientras menos personas existan, conozcan del tema, será mucho más posibilidades de éxito, ¿no? Se recomienda que las personas que sepan de dicha operación y de la identidad de la gente, bueno, esto ya les dije también, ¿sí? Ninguna persona, ningún funcionario, por más alta autoridad que tenga, puede tratar de obtener información o tomar contacto con el agente que no sea a través de los canales establecidos para aquello, ¿no? Porque puede poner en riesgo a la persona, a la información y a la operación como tal, ¿no? Por eso siempre se establecen canales y acciones específicas de contacto, ¿no? ¿Qué es un agente encubierto? Es una persona especializada en investigaciones y en operaciones encubiertas que reúne ciertas cualidades particulares que le permiten cumplir con tareas delicadas, comprometedoras y en ciertos casos hasta riesgosas al interior de instituciones, organizaciones o países para obtener información de interés. ¿Okay? La selección es muy compleja, es muy delicada, hay que preparar a esa persona. A nivel de empresas hay que ver los perfiles que se va a requerir. Estoy hablando básicamente del ámbito privado. A nivel, esto aplica mucho para temas corporativos, ¿no? Para temas empresariales, para temas industriales. ¿Ok? Usted no puede preparar, preparar a un ciudadano para que sea agente encubierto y meterlo de bodeguero si es un ingeniero. El perfil no da para aquello. A eso me refiero, ¿no? Entonces hay que ver el perfil y en base al perfil tratar de seleccionar a la persona ideal acorde a los temas y se deben tomar algunos de los siguientes en cuenta las siguientes situaciones. Se seleccionará un agente de acuerdo al perfil requerido, lo que les estoy hablando, de acuerdo al trabajo, al entorno laboral, a la raza. Difícilmente tú vas a poder penetrar en un entorno indígena a un agente encubierto de raza blanca, ¿sí? O en una zona donde existen solo blancos, vas a pretender meter un agente encubierto de raza negra, ¿sí? Entonces hay que analizar incluso esos aspectos, ¿no? El tema religioso, los credos religiosos, el tema de filiación política, el perfil profesional, los conocimientos técnicos, un sinnúmero de características para tener éxito en la operación, ¿no? ¿Sí? Las características y todo lo que le estoy indicando, ¿no? ¿Sí? Y siempre hay que un poco tantear en el tema de tratar de auscultar el tema de los valores de esas personas, que no se vayan a virar, no se vayan a vender, ¿no? ¿Sí? De eso también depende mucho el éxito de la operación. ¿Okay? Alguna persona, en ciertos casos puede ser importante la capacidad que tenga esta persona para relacionarse con otras, ¿no? Cómo maneja su inteligencia emocional, cómo maneja su comunicación,
¿verdad? Cómo maneja su empatía, porque de eso depende en suma medida cuánto se relacione con el entorno en el cual va a operar. Porque usted manda una persona que es introvertida, callada, que tiene miedo a relacionarse, que es timorata, incluso difícilmente le van a abrir las puertas, va a causar cierta resistencia. Entonces, incluso hasta la personalidad y los rasgos característicos de las personas hay que analizar a la hora de determinar un agente encubierto, ¿no? ¿Sí? Idealmente, si se puede, obviamente, ¿no? Tener mucha retentiva, memoria gráfica, ¿no? ¿Sí? Y si es que es el hecho, como les decía, de ingresar a una persona hasta una empresa, una organización para meterlo con fines de investigación, tiene que pasar un proceso de selección normal por talento humano, evitando levantar sospechas, ¿no? Que no digan de entrada, es que llegó este man y este man es ahijado del jefe de recursos humanos. No, este es recomendado del gerente. El rato de que se corre esa voz, de que se riegue ese rumor, así sea mentira, a ese individuo se le cerró las puertas y usted está totalmente perdido. No puede obtener ningún tipo de información. Ahí está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos en el proceso de infiltración, de ingreso de esta persona, ¿no? ¿Sí? El agente encubierto deberá ser tratado como uno más de los empleados con todos sus beneficios de ley. No deberá gozar de ningún tipo de privilegio, prebendas adicionales a su rango laboral o a su posición. Esto podría despertar algún tipo de sospechas. Y ahora, si se le quiere dar algún bono extra, no sé, por el riesgo, para motivarlo, alguna cosa, todo eso tiene que ser por afuera, ¿sí? Sin que la gente lo note internamente, ¿no? Los expedientes de la gente no deben revelar el hecho de que el empleado es un agente encubierto, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con la información de la persona, ¿no? Hay que dar los datos menos posible, ¿no? Una vez que haya ingresado a la empresa, este agente encubierto no deberá ser despedido sin el conocimiento del Departamento de Seguridad o de quien esté a cargo de esta operación, ¿no? Una vez cumplido con el objetivo, el agente deberá continuar trabajando por lo menos 3 meses adicionales por su seguridad. Recuerden lo que les dije al inicio. En todo esto ya habíamos hablado, ¿no? Sí. Bueno, dentro de la planificación tenemos que ser muy prolijos y tener mucho cuidado en algunos de los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de operación es? Va a ser una operación de investigación, entonces hay que darle todos los objetivos claros de la operación que debe tener ese agente encubierto. Él debe ser consciente del nivel del riesgo al cual se expone. Él debe saber hasta dónde puede ir en cuanto a temas de investigación, hasta dónde puede ir por decisión e iniciativa propia y hasta dónde puede avanzar con autorización del escalón superior. ¿Ok? Y debe en suma medida conocer el entorno, conocer el ambiente, ¿no? Como conocer las funciones que va a cumplir, obviamente, ¿no? ¿Sí? Las características físicas, todos estos temas son importantes, la religión, de todo esto ya hemos hablado, algunas cosas ya me he adelantado, ¿no? Sí. Y obviamente el conocimiento técnico y el perfil académico y profesional de la gente debe ser compatible con el trabajo que va a cumplir, ¿no? Porque usted lo va a poner a uno ahí para que opere montacargas, pues bueno, pues tiene que ser especializado en operación de montacargas, ¿no? Porque si no, automáticamente levanta sospechas. Dice, pero si este viene de operador de montacargas y no puede ni prender el montacargas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Extremo, ¿sí? Solo para graficar, ¿ok? Un agente encubierto debe adoptar una, una personalidad, debe comportarse de acuerdo al rol que se le asignó, ¿sí? De tal suerte que el entorno en el cual esté el infiltrado pueda ganarse la confianza y la gente comience a mostrar interés por su relación, por su amistad, ¿no? ¿Ok? Y lo que yo les decía algún rato, deben tener mucho cuidado, el agente encubierto debe tener mucho cuidado hasta dónde puede avanzar por decisión e iniciativa propia, ¿sí? Más allá de eso, tendrá que pedir autorización, hacerse un análisis
y previo conocimiento de las personas que lo están manejando, ¿sí? Autorizar sí o no, porque de lo contrario puede meterse en un problema que puede derivar incluso en un tipo de delito, ¿no? Algo importante de los agentes encubiertos que nunca pueden llevar, si es el caso, documentos o información o fotografías que delaten o que denoten su estilo de vida, quién es, su familia, etcétera, ¿no? Sí, deben tomarse nota cuando se trate de algo inusual, cuando no puedan recordar. A ver, importante, señores, ¿sí? En la medida de las posibilidades, cuando hay agentes encubiertos, nunca se recomienda que tomen nota, que manden fotografías por celulares, que dejen evidencia en un cuaderno, no, absoluto, porque eso puede ser descubierto, ¿ok? Y si es que se requiere por algún motivo tomar algún detalle, alguna cosa, puede ser, como dice ahí, en una servilleta, en un envoltorio de chicles, en una caja de cigarrillos, tomar alguna nota, algún dato específico, ¿no? Cosas que llamen menos la atención a un celular, a un cuaderno, a una libreta, etcétera, ¿no? Sí, idealmente deben tener una buena capacidad de memoria para memorizarse la mayor cantidad de información que obtengan, ¿sí? Y deben hacer un estudio, los agentes deben hacer un estudio minucioso, conocer bien dónde van a operar, señores. Por eso hay que prepararlo. Usted va a ingresar a esta bodega, el entorno es este, los jefes son estos, los supervisores estos, sus compañeros estos, y hay que indicarle cuáles son los objetivos que van a cumplir. ¿Ok? Si es que hay agentes que van a operar en áreas, ¿no? En áreas de operación, el agente encubierto deberá ser aceptado por el vecindario, ¿no? En forma gradual o natural. Esto ya un poco para operaciones más abiertas, ¿no? Pero no puede ir a disociar él con el entorno, con los vecinos, no debe ganarse la confianza. Si las operaciones que realiza son en un entorno socialmente activo, es decir, donde se le va a meter un agente y ese agente tiene que ir a discotecas, a bares y fumar cigarrillo, andar en estos temas de fumar marihuana, de drogas, de baile, de concierto y todo. Bueno, pues el primer perfil debe ser ese, ¿no? De la gente. Y segundo, él debe tener claro el ámbito social, porque usted manda un nerd que es alérgico al humo del cigarrillo, a ese no le van a abrir las puertas, ¿sí? No se va a ganar la confianza del entorno y es un trabajo fracasado. En el entorno laboral, el agente debe adoptar la forma de un empleado y tratar de cubrir el área donde tiene particular interés la inteligencia o la investigación. De esto ya les hablé bastante, ¿no? Los contactos deben establecerse periódicamente a través de los canales de comunicación principal y secundario, ¿no? Normalmente con estos agentes encubiertos se puede establecer los fines de semana, a ver, nos encontramos, digamos, en el parque tal, a tal hora. Pero ¿qué pasa si es que ese día no llegó ese señor al parque tal? Hay que tener un canal de comunicación secundario alterno. ¿A través de quién? ¿Qué sé yo? A través de la mamá, de un amigo, del hermano, no sé yo. O sea, eso ya se determina dentro de la planificación que se hace. Pero siempre con los agentes encubiertos hay que tener un canal de comunicación principal y si falla el principal, el canal de comunicación alterno, ¿no? ¿Ok? A través de siendo muy discretos y si por algún motivo toca mandar un mensaje de texto, de WhatsApp, de Telegram, un email, no sé, lo que sea, tienen que ser mensajes codificados, mensajes que no delaten la información que se está obteniendo, ¿no? Como les dije, secuestro, encuentros de secretos arreglados, planificados, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y en caso de emergencia, ¿qué podría suceder en caso de emergencia, no? ¿Sí? Si el agente encubierto se siente descubierto, el agente encubierto se siente descubierto. Bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo él puede comunicarnos inmediatamente alguna novedad, alguna emergencia? O resulta que mañana o hoy tarde van a dar el golpe, van a robar la bodega, van a asaltar el camión. Y esos son comunicaciones de emergencia. Hay que establecer un canal de comunicación de emergencia.
¿no es cierto? Con un código, con una clave, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos avanzando a buen ritmo. Hasta ahí, tal vez alguien que tenga alguna pregunta. Ok. Vamos al capítulo 4, manejo de fuentes humanas. Recuerden que lo anterior es manejo, operaciones encubiertas, ¿no? Agentes infiltrados. Vamos a otro concepto que es el manejo de fuentes humanas, o lo que se conoce técnicamente como informantes. Es uno de los recursos investigativos más utilizados por los investigadores, pues estos se constituyen en una muy buena fuente de información a donde la gente puede acudir para obtener información de interés para su investigación, ¿no? Manejo de informática. ¿Qué es una fuente humana? Aquella persona que proporciona información de valor para la investigación a cambio de algo, ¿sí? Puede ser una paga, una recompensa o o algún tipo de reconocimiento, no necesariamente dinero, normalmente dinero, pero no necesariamente dinero, o no únicamente dinero, ¿sí? Entonces hay aquella persona de nuestro interés sobre la cual nosotros podemos obtener información de utilidad para nuestra investigación y que esta persona te da información a cambio de algo, no necesariamente, siempre dinero, pero no necesariamente dinero, o no exclusivamente dinero. ¿Sí? Ok. Entonces, existen varios tipos de fuentes humanas. Primero, los informantes, confidentes y colaboradores. Los informantes son personas ya preparadas a los cuales tú les das ya ciertos elementos esenciales de información, ciertos EEI. ¿Ok? Y tú, como tú le pagas o como tú lo manejas, por eso es un informante, tú le das requerimientos de información. ¿Ok? Tú lo reclutas. Ojo, no es un agente, es gente que puede trabajar en una institución, en una organización delictiva, en una, qué sé yo, en una empresa, etcétera, ¿no? Lo que se está investigando, la información que se requiere obtener. Colaboradores, cualquier persona que en conocimiento de un hecho de interés para inteligencia aporta con lo observado o escuchado. ¿Sí? Obviamente, cuando un colaborador da información, esta tiene que ser manejada con pinzas, ¿no es cierto? Con los informantes, bueno, los informantes ya tú los manejas, tú le das información y tienes la manera de corroborar esa información a través de otras fuentes, de otros canales o en el proceso del ciclo de producción de inteligencia. Pero con colaboradores no, ¿no? Porque de vez en cuando se asoman, dicen, quiero colaborar con esto. Bueno, ojo, no es que la información sea inexacta, sino que la fuente no es confiable, porque no se la conoce, no es evaluada. Y confidentes son personas debidamente identificadas como tales que en forma periódica proporcionan información sobre hechos específicos. El confidente actúa con las reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporciona información a la gente que lo reclutó. Esta es la diferencia. Un informante es como institucional. De repente el agente que lo maneja se murió o no sé, salió de la organización, pero como es un informante, eso es como orgánico, ¿no? Y ha sido preparado, o sea, hay todo un proceso. Entonces viene otro agente y lo sigue manejando. A los informantes se los maneja, pero a los confidentes no. Hay gente que solo te da información porque es la novia del primo de este man, ¿ya? O otro porque es primo de acá, o porque es pana, pero solo se lo va a dar a este agente. Se acabó ese agente, se murió ese agente y no volviste a obtener más información de esa persona. ¿Sí? Entonces son diferencias, ¿no? Que hay que tenerlas claras. Bueno, son fuentes que hay como explotar, ¿no? A ver, también tenemos clases de informantes de una sola vez que están ansiosos por ver que la información fluya, ¿no? ¿Sí? Estos informantes de una sola vez proveen información normalmente, o sea, dicen, vea, yo me enteré de esto y voy a denunciar o voy a darle información. Normalmente lo hacen por un sentido de valores, de principios, de ética, porque
porque ellos no conciben que se estén manejando las cosas de esa manera, sin ética, con deshonestidad, están haciendo cosas incorrectas. Entonces ellos son totalmente contrarios a esto y muchas veces piensan, piensan dos veces antes de dar la información, están siempre muy nerviosos, ¿no? Pero finalmente esa información siempre termina siendo confiable. Un informante ocasional son normalmente oportunistas, ¿no? Y lo que quieren siempre es plata, normalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, o muchas veces que los elogien, que les hagan algún reconocimiento, etc. Pero normalmente es plata. Ahora, el informante empleado, esto es lo que yo les decía anterior, ¿no es cierto? Que ha sido preparado. Es una categoría de personas que puede ser efectivamente solicitados para informar por medio de un programa estructural de la información, ¿no es cierto? Entonces, estos son como que orgánicos, lo que les dije hace un momento, ¿no? El informante anónimo es el que llama o quiere dar información, pero sin identificarse, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este informe. Ojo, en inteligencia, en investigaciones, ninguna información se descarta, ningún dato. Todo dato es importante. Regístrelo, coléctelo, ¿sí? Obténgalo. Si es que en ese momento no sirve, no importa. Téngalo ahí, en el congelador. El rato menos pensado, usted obtuvo una información más adelante que le puede ser coherente y puede ser cotejada con ese pequeño dato que le parecía insignificante al inicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, los informantes anónimos no hay que descartarlos, ¿sí? Siempre hay la posibilidad de recibir falsa, porque usted no lo conoce, no sabe de quién viene la información, pero no puede descartarla. ¿Y cómo se puede corroborar esta información? Porque hay otras fuentes, pues, ¿sí? Entonces, a los analistas la información que llegó el informante anónimo les llega, pero también les llega información sobre este mismo caso de otras fuentes. Les llega información de los medios de comunicación, les llega información de las redes sociales, les llega información de un agente operativo que levantó, les llega información de la policía. Entonces, todo eso lo registran, lo evalúan y luego, lo cierto, lo analizan, lo integran y deducen la inteligencia. Recuerden cómo se produce la inteligencia, ¿no? Entonces, ningún dato, ninguna información puede ser descartada en una investigación, ¿no? Recuerden, cualquier dato te podría llevar incluso a resolver un caso o a confirmar una hipótesis de investigación que tú te planteaste al inicio, ¿no? ¿Sí? Los informantes criminales, bueno, esto básicamente para la policía, pero como cultura general dentro de los detectives deben saberlo, ¿no? Sí, de hecho muchos detectives privados fueron antes policías de investigación de la policía judicial o agentes de inteligencia, ¿no? Sí, entonces estos informantes criminales existen, de hecho son más comunes de lo que ustedes imaginan y normalmente dan información por dinero o por prebendas, ¿ok? Entonces hay policías especializados que manejan este tipo de informantes y les pagan información o les dan algún tipo de prebendas o se hacen los locos o no los cogen presos, etcétera. Eso que ven ustedes en las películas, en la realidad sí existe, ¿ok? Entonces, porque esta es gente que puede dar información precisa a nivel de prostitutas, delincuentes, rateros, estruchantes, ¿sí? Muchas veces incluso pueden dar información a cambio de facilidades en las cárceles, de reducción de penas, todo eso existe, ¿no? ¿Sí? Aquí en Ecuador, bueno, se maneja muy, hablando específicamente de Ecuador, se maneja de manera muy informal, pero en otros países eso realmente existe, ¿no? ¿Sí? Ahora, los informantes personales, lo que hablábamos, o que son los confidentes, ¿no? Ellos solo le dan la información al investigador con el cual establecieron un vínculo. Cuando existen este tipo de informantes personales, es recomendable, si es que va a haber una transición de un agente, tratar de hacer una transición para que el agente nuevo que lo va a manejar se involucre y tratar de ver si es que quiere seguir trabajando con él, ¿no? No se pierde nada haciendo el esfuerzo.
¿sí? Es normalmente complicado porque más te dan información por algún tipo de vínculo, relación personal, ¿no? Que difícilmente se puede construir con un agente nuevo. ¿Ok? 4 requisitos fundamentales que debe reunir un informante, señores. Su personalidad y carácter, ¿no? La manera en que pueda servir a los intereses. ¿Por qué su personalidad y carácter? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces hay mucho charlatán o mucho débil que se puede convertir en doble agente, ¿no? Sí, de una personalidad muy débil, muy ambigua, o el carácter muy blando, se pueden torcer para un lado o para el otro. Hay que evaluar siempre la personalidad de los informantes. La manera en que pueden servir a los intereses de la organización, obviamente hay que evaluar esto, ¿sí? La forma de desenvolverse en su ambiente, es decir, ¿qué real posibilidad tiene ese informante de obtener información de interés para nuestra información, para nuestra investigación, perdón? ¿Sí? Porque a veces suelen aparecer charlatanes, ¿no? Que hablan de más y todo, y lo único que quieren es obtener plata, pero a la concreta ellos no tienen buena información y no están en capacidad de obtenerla. No hay que descartarlos, hay que recibir información, hay que hacerla cotejar con los analistas, confirmar por otras fuentes, y si es que se ve que efectivamente este informante podría proporcionarnos información de interés para para la investigación, se lo puede seguir manejando y se le puede aflojar algo de dinero o algún reconocimiento, alguna prebenda, alguna ayuda, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y obviamente tener acceso al blanco objetivo, lo que les acabé de hablar, ¿no? Existen varias motivaciones por las cuales tienen que tienen los informantes para dar información, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Primero, hay informantes, vamos a sacar lo concreto. Hay informantes que pueden dar información desde el punto de vista ideológico, por ideología. Se ha comprobado con frecuencia que la creencia de una ideología es la motivación más conveniente que puede poseer un informante potencial. Cuando al informante lo motiva un concepto ideológico, sus puntos de vista, especialmente en lo que a política y economía se refiere, armonizando con los del gobierno. Por consiguiente, dicho informante aceptará con frecuencia llevar a cabo tareas y misiones que normalmente declinaría si estuviese motivado por otros factores. Es decir, tenemos un gobierno de derecha, ¿sí? Entonces, ese informante se va a alinear con un gobierno de derecha, hablando de gobiernos básicamente, ¿no? Porque estamos hablando de un tema ideológico. Y va a procurar meterse en organizaciones de izquierda o va a tener acceso a organizaciones de izquierda para obtener información y pasarle al gobierno de derecha. A eso se refiere, ¿no? Y estos lo hacen más que todo por ideología, ¿no? Porque están identificados con una causa ideológica, con una corriente política, ¿sí? Entonces pueden ser de utilidad, ¿ok? Hay muchos informantes que lo hacen por un tema patriótico. Esto especialmente funciona, a nosotros nos funcionó muy bien bueno, ahora ya no, pero funcionaba muy bien por el tema del conflicto con el Perú. Nosotros obteníamos mucha información cuando había, hasta antes del año 98 que se firmó la paz con el Perú, ¿no? Año 1998. Había se obtenía información de ciudadanos, especialmente del cordón fronterizo, que solo por patriotismo te daban información y decían, miran este otro, porque se identificaban con una causa país, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos no quieren dinero, no quieren absolutamente nada, sino servir a la patria. Y esto es otra forma de obtener información, ¿no? ¿Sí? Bueno, la mayoría de informantes potenciales son impulsados por el dinero, ¿no? Es decir, trabajan con la intención de que se les pague. Cuando se advierte esta tendencia en el individuo, esto debe comprobarse hasta que no exista la menor duda. O sea, lo que yo les indicaba, ¿no? Eh, cuando el lucro, cuando el afán de obtener dinero por parte de un informante es lo único que le mueve, ojo, hay que tener cuidado. No digo que la información no sirva y no digo que no hay que manejar al informante. Cuidado. Hay que tener cuidado, ¿sí?
Y al inicio, al menos, de la relación, mientras dure el proceso de reclutamiento, mientras se va conociendo a esta persona, hay que irle obteniendo información y dándole requerimientos de información, los EEI. Recuerden, le damos requerimientos de información, a ver, específicos. Usted dice que está metido en esta organización, que está metido en esta empresa, que está metido en este lugar. Bueno, necesito que me obtenga esto. ¿Sí? Obtener la información e ir a corroborar con los analistas. ¿Sí? De tal suerte que se lo vaya manejando de a poco, ¿no? Y si efectivamente se va comprobando que el señor está metido, que da buena información y todo, se le puede ir de a poco, ir soltando, ¿no es cierto? Normalmente, ojo, algo importante, cuando se maneja informantes por paga, el principio es uno solo, es simple, ¿sí? Me das información y te pago, ¿sí? Tan simple como, si no hay información, no hay plata, ¿sí? Usted no puede aflojar plata para ver qué pasa, no, así no funciona con esta gente, ¿no? Tendrán en cuenta, y esto se los digo incluso por experiencia. El deseo de provecho personal es algo similar al deseo de beneficio material. Sin embargo, el individuo está motivado porque tal vez quiere conseguir un trabajo, o quiere que le ayuden a conseguir una visa, o quiere que le ayuden a, no sé, a algún trámite, alguna cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? O a que le den una nacionalidad, por decirte algo, ¿sí? Entonces, a él lo mueven otras motivaciones. Y hay que aprovechar, por eso es importante al informante conocerlo para poder explotarlo en el buen sentido, ¿okay? De acuerdo a las motivaciones que lo mueven a él. Motivaciones, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Ok? Fines profesionales, otro tipo de informantes. Estos individuos pueden tener, haber tenido experiencias como investigadores, policías, como detectives, como agentes de inteligencia, como investigadores, ¿no? Sí. Las personas con experiencia en trabajos de investigación pueden realizar tareas como colectar información con mayor facilidad y destrezas que aquellas que no han tenido experiencia. El motivo personal en estos casos es importante, ¿no es cierto? Hay gente que está trabajando en algún lado, ¿no? Y fue de investigaciones, fue policía, fue militar. Entonces, a veces puede resultar que esa persona te sea de utilidad por su formación, por su experiencia, para obtener la información. Y si hay la opción de trabajar con esa persona, no lo descarte, ¿no? ¿Sí? Entonces, el deseo es que ellos a menudo quieren recordar o quieren continuar lo que hicieron en su vida profesional anterior, ¿no? Entonces, esa es la motivación, el motis que tienen ellos, el mutis que tienen. Motis, perdón. Deseo de venganza. El deseo de venganza es otro factor de motivación que prevalece entre muchos informantes potenciales. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede ser una mujer traicionada y dolida, ¿sí? Es una potencial informante, ¿no? En caso de algún tema. Ha habido casos reales de esto, ¿no? La venganza es el afán de desquitarse de injusticias reales o imaginarias, ¿no? Algunas de las razones más sobresalientes que impulsan a los individuos en esta dirección son la pérdida de propiedades o negocios, ¿no? La pérdida de privilegios de ejercer una profesión y motivos personales, tal como haber sido víctimas de robos, de violaciones, lesiones. Aunque estos individuos, hombres o mujeres, pueden a menudo proporcionar muy buena información, el agente debe percatarse debido a sus sentimientos personales, puede estar prejuiciada, ¿no? Si la información puede estar exagerada o tergiversada, ¿no? Porque hay sentimientos encontrados, hay intereses de perjudicar a un tercero, ¿ok? Entonces, no se debe descargar este tipo, no se debe desterrar, descartar este tipo de informantes ni informaciones, pero hay que tomarlas también con pinza, ¿no? Cuando dice yo deseo vengar, yo voy a decir porque yo lo odio a este tipo o a esta persona, cuidado, ¿no? Ok, bien. Vamos avanzando de acuerdo a los tiempos. Entramos al capítulo 5. Todas estas son herramientas de investigación que a ustedes les pueden servir. Bueno, he tratado de hacer un resumen, pero esto es, entenderán, es un curso, ¿no? Un curso completo. Caracterización e historias
ficticia. Es importante que ustedes también, como detectives privados, conozcan de qué trata esto. ¿Qué es la caracterización? ¿Sí? Es la utilización de diversas técnicas de disfraces, maquillajes y mimetización para distorsionar la apariencia, personalidad y contextura física de una persona. Lo repito, ¿sí? Utilización de diferentes técnicas de disfraces, maquillaje y mimetización para distorsionar la apariencia, personalidad y contextura física de la persona, ¿no? Características de la caracterización, ¿no? No es redundancia, por si acaso, ¿no? Características de la caracterización, ¿sí? La caracterización, es decir, las características, el disfraz que tú adoptes tiene que estar adaptado al medio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo no puedo caracterizarme, digamos, de indígena en una población blanca o de mendigo en un barrio de ricos, ¿sí? Etcétera, ¿no? La caracterización tiene que ser flexible, es decir, tiene que adaptarse al entorno, es todo. La caracterización, ojo, siempre gira en función del entorno, ¿no? Donde voy a ejecutar la operación. Tiene que ser creativa, imaginativa. Dependiendo de la operación, puede, como no puede ser discreta. A veces hay caracterizaciones que tienen que ver con que me disfrazo de payaso, me disfrazo de vendedor ambulante, adopto una caracterización de barrendero, adopto una caracterización de empleado de la empresa eléctrica, etcétera. ¿Sí? Otra cosa importante que es que la caracterización tiene que ser inherente a la personalidad. Es decir, yo no puedo disfrazar a un tipo que es mudo, que pasa solo serio, introvertido, que no le sacas una palabra de payaso. O no puedo disfrazar a uno que solo pasa riéndose, es su personalidad de cura. ¿Sí? Y la caracterización tiene que ser sostenible, es decir, el agente que adopte esa caracterización debe tener la capacidad de sustentarla, ¿sí? De sostenerla, que no se delate fácilmente, a eso se refiere, ¿no? Y para eso podemos utilizar pelucas, podemos utilizar bigotes postizos, te permite alterar la fisonomía de la cara, ¿sí? Pero sin embargo hay que tener sudor a la hora del uso de tal forma que el pegamento debe ser resistente al sudor, ¿no? ¿Sí? El maquillaje, se puede hacer un sinnúmero de situaciones con maquillaje, se puede hacer... se puede alterar la fisonomía, el color de la piel, resaltar partes puntuales de una persona, se puede cubrir cicatrices o lunares o enfatizar o ocultar la personalidad de un agente, ¿no? También se pueden hacer moretones, dependiendo de la operación, pero todas estas técnicas se utilizan en la caracterización. Se pueden hacer cicatrices, ¿no? Existe un sinnúmero de técnicas de implementación en el mercado para la elaboración de cicatrices. Lo más común en que un agente se presente en un escenario con una cicatriz en su rostro y en otra operación sale sin ella. Entonces distorsionas la imagen. Capaz que algún rato aparezca una cicatriz acá, ¿sí? Con bigote, con lentes, y en una vigilancia, si te sientes delatado, ¿sí? Te desenganchas del objetivo del sujeto, te sacas el bigote, te sacas los lentes, te quitas la cicatriz, te pones una gorra y te pones una mochila al hombro y cambiaste totalmente de fisonomía. ¿Ok? Se pueden hacer implantes. En la actualidad existen varias técnicas para alterar la fisonomía y características de la contextura de una persona. Los implantes temporales al interior del labio o los mentones, engrosar el cuello o crear una calvicie forzada. Son algunas de las alternativas que son realizadas por especialistas utilizando algún tipo de látex. ¿Ustedes recuerdan ese programa que había de este señor aquí en Ecuador, ¿no? David Reynoso, que se llamaba Vivos, y que él caracterizaba, se disfrazaba de un sinnúmero de personalidades, ¿no? Él utilizaba muy bien este tipo de caracterización, ¿no? Especialmente con látex. ¿Ok? Bueno, la ropa, ¿no? La ropa es quizás una de las prendas más utilizadas para la caracterización por la variedad de prendas que existen. Se puede emplear infinidad de técnicas y formas de caracterización.
El único limitante en cuanto a temas de caracterización de ropa es la imaginación de la gente, ¿no? Muchas veces nosotros en vigilancia lo que utilizábamos es, salíamos de traje y corbata con una camiseta rota, con corbata, con chaqueta, con una chompa, ¿sí? Y en plena vigilancia o seguimiento nos sacábamos eso de manera discreta, guardábamos en una bolsa, en una mochila, nos sacábamos la chompa, nos poníamos unas gafas, nos quitábamos los lentes, nos poníamos una gorra y nos convertíamos de una forma, nos transformábamos en plena vigilancia, en movimiento, nos transformábamos de un agente vestido de manera formal a un agente vestido de manera sport, ¿ok? Deportivo totalmente. Entonces, eso te permite sostener durante más tiempo la vigilancia y evitar ser descubierto o delatado, ¿no? Prendas más comunes para caracterización, chompas reversibles. Hay chompas reversibles, ¿no? Entonces, un rato estás con la chompa de color verde, pasó un rato, te la sacaste y tienes la camisa blanca. Después de otro rato, te pusiste la chompa reversible de color azul y te pusiste la gorra al revés y te colgaste una chompa, yo no sé, ¿sí? Abrigos gruesos, chalecos, camisetas manga largas, corbatas, bueno, todo lo que ustedes imaginen, recuerden que el limitante es la imaginación, ¿no? Prendas complementarias para caracterización, bastones, vendas, bolsos para fingir que estás patojo, que estás herido, fundas, cuadernos, gafas, es decir, de tal suerte que usted siempre debe tener, cuando hace estos ejercicios de caracterización, un bolso, pero el bolso no debe ser una mochila de esas de espalda, no, debe ser un bolso de esos que tengan la boca grande, de tal suerte que cuando usted se saca las cosas, facilito las guarda y va sacando lo otro, y se cambia la gorra, se ponen las gafas, se pone el bigote, se ponen los cigarrillos, la sombrilla y todo, ¿sí me explico? Entonces vamos alternando de manera discreta, sin levantar las manos, sin hacer mucho movimiento, pero vamos sacando de la funda, de la bolsa grande, ¿sí? Con boca grande, vamos sacando las cosas y vamos guardando fácilmente lo que nos vamos sacando, ¿no? ¿Ok? Ahora, en cuanto a disfraces, ¿de qué nos podemos disfrazar, señores? ¿De qué nos podemos disfrazar en cuanto a operaciones encubiertas, ¿no? Adoptar una fisonomía de vendedor de helados, de vendedor de caramelos, con una bandeja, un charol de caramelos, de betunero, de limpiador de zapatos, de payaso, de barrendero, de vendedor ambulante, qué sé yo, de Uber, de estos delivery, de repartidor de pizzas, de sotana de curo, de traje de monje, es decir, de acuerdo a la operación. Aquí en Ecuador hubo un caso muy emblemático que lo descubrieron a un agente de policía, de la policía de acá, que en la época del expresidente Correa, que hasta ahorita lo acusan, recién no lo estaban sacando de nuevo. Él se disfrazó de cura para hacer una investigación encubierta en una manifestación y lo descubrieron, ¿sí? Y bueno, eso le costó el puesto y todo un sinnúmero de problemas que tuvo. Ok. ¿Qué es la historia ficticia? La historia ficticia va de la mano con la caracterización muchas veces. La historia ficticia es la distorsión de la realidad personal de un agente. Es una historia inventada de su vida pasada y tiene que ser bien sustentada y argumentada, relacionando los hechos o datos inventados con realidades coherentes y comprobables. ¿Ok? Si un agente manifiesta en su historia ficticia encubierta que ha nacido en un lugar determinado, por ejemplo, yo puedo decir, yo nací en Lima, Perú, y me invento, no por decir, bueno, en Oruro, en Bolivia, aquí hay bolivianos, ¿sí? O en San Pedro Sula, yo tengo que conocer, porque el rato menos pensado yo me puedo encontrar con alguna persona de Oruro en mi trabajo. Y te pregunta, ¿y tú de dónde eres? Yo de Oruro. Ah, yo también soy de ahí. Oye, qué bien. ¿Y de qué barrio eras? ¿Y dónde vivías? Ah, justo, yo vivía por ahí. ¿Y en qué colegio te graduaste hoy? ¿Ya?
ay, ¿te acuerdas de este centro comercial que había aquí? Y del profesor este y de tal, y del cura de la iglesia y todo. Y tranquilamente, si tú no tienes una historia ficticia bien sustentada y argumentada, te pueden desbaratar. Y esto sucede en la vida real, ¿no? ¿Sí? Pero eso dice que deberás conocer al detalle las características del lugar que tú sustentas como historia ficticia. Para poder sustentar tu historia, el momento que te toque enfrentar un cuestionamiento o se encuentre con alguien de dicho lugar, ¿ok? La historia ficticia hay que prepararla, hay que argumentarla, ¿no? Una historia ficticia debe ser muy bien planificada, estudiada y aprendida por el agente. Es importante entender que dicha historia ficticia se establece en función del tipo de trabajo encubierto que se vaya a realizar y del perfil del perfil y personalidad del agente, ¿no? Así como del medio geográfico en el cual se está desenvolviendo. ¿Ok? Entonces, miren ustedes ahí, esa foto que ustedes ven ahí es de un ejercicio que hicimos en la ciudad de Cuenca en alguna ocasión. Los 3 barrenderos de ahí son agentes encubiertos que tienen una montada, una caracterización y una historia ficticia de barrenderos. Y esto sirve para montar vigilancias fijas, para levantar información, para hacer seguimientos, ¿sí? Para obtener un sinnúmero de situaciones. Si se va a realizar un trabajo en un área donde prima la población indígena, la planificación, cuando la asignación de la gente debe estar orientada a un segmento particular, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo seleccionar, como les decía, a un agente o a un investigador de color, de raza blanca, para trabajar en un territorio donde predomina la población indígena, o no puedo seleccionar un agente de raza blanca, para trabajar en un entorno, en un escenario donde predomina la raza negra, ¿sí? No va a tener apertura, no es su condición natural, su entorno natural, no le van a abrir las puertas, muy difícilmente, ¿sí? Son culturas diferentes. Vamos a presentar a continuación algunas características y criterios que se debe considerar en una historia ficticia, ¿sí? Más criterios y argumentos deberán establecerse, inventarse dependiendo del tipo de operación, ¿no es cierto? La personalidad, señores. La personalidad del agente asignado debe ser totalmente compatible con el tipo de operación que se va a ejecutar y con la historia ficticia que se va a adoptar. Extrovertido, sociable, amigable, serio, callado, sumiso, agresivo, etcétera. Eso depende de la operación. Yo no les puedo decir. Lo que sí tienen que ustedes es seleccionar a la gente, a la personalidad de la gente en función de la operación que se requiere, ¿no? Rasgos físicos. La historia ficticia deberá ser adoptada dependiendo de las características físicas del agente. Si va a cumplir funciones ejecutivas, la historia ficticia debe estar orientada hacia la actividad de oficinas, ¿no es cierto? No va a mandar a alguien a una oficina, alguien que ha trabajado todavía en el campo y que tiene las manos llenas de callos, ásperas y todo, ¿no? Y que no tiene la formación para estar en una oficina, que no maneja ni una computadora, por ejemplo, ¿sí? Nombres falsos. El agente debe conocer de memoria sus nombres falsos que ha adoptado en el caso de que esté trabajando con otra identidad. Esto no implica suplantar identidad, que se constituye en un delito, ojo, ¿sí? Simplemente estoy inventando una historia ficticia. Y si yo quiero hacerme algún documento, será un documento falso que me sustente, ¿no? Debe saber los nombres de los padres y otros datos. Cuidado, ¿no? Muchas veces, en algunas ocasiones, teníamos casos de agentes que dudaban cuando daban su número de cédula. O cuando le preguntaban, oye, ¿cómo se llama tu papá? Y se ponían a dudar. ¿Y tu hermano cómo se llama? ¿Y cuál es el nombre de tu esposa? En la historia ficticia, ¿no? Entonces usted tiene que tener armado toda una historia alrededor suyo cuando se va a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Documentos de identidad. El agente con historia ficticia debe conocer sin dudar su número de documento de entidad, así como detalles donde fue emitido, lugar y fecha, porque a veces dice, yo soy mi número de cédula es tal, ya se lo sabe,
Pero cuando dicen, oiga, ¿y dónde fue emitida su cédula? Y lo cogen en la mentira. Entonces, esa persona tiene que tener un excelente conocimiento de todos los detalles, ¿no? Se debe conocer la fecha de nacimiento, así como la edad, el año y el signo del zodiaco. ¿Cómo se los delataban los agentes? Esto hacíamos cuando teníamos ejercicio, ¿no? Entonces le tocaba sustentar su identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Tal, número de cédula tal, nombre del padre tal, ¿dónde sacó la cédula? En tal lado, etcétera. Todo bien, ¿no? En tal ciudad, en tal año y todo. Entonces decía, ¿y de qué año es usted? Yo soy del año 80 o del año 78. ¿Y cuántos años tiene? Y se ponía a dudar. Una persona no duda de su edad, ¿sí? O le decían, usted es en la cédula, sí, usted es de septiembre del año, usted es septiembre, ¿no? ¿Y qué signo del zodiaco es usted? Y lo ponen a dudar, ¿no? Septiembre es Virgo, y él decía, no, yo soy Leo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces lo cogen en la mentira. ¿Sí se dan cuenta a qué nivel de entrenamiento debe llegar estos temas? El lugar de nacimiento, ¿no? Debe ser correctamente conocido y argumentado con la realidad. Se puede dar el caso de que un agente se encuentre durante su trabajo encubierto con alguna persona que dice ser de la ciudad donde la gente supuestamente tiene su origen y le puede hacer preguntas tales como, ¿en qué hospital nació usted? ¿En qué colegio se graduó? ¿En qué barrio vivió? Y el agente debe contestar con toda la solvencia y credibilidad del caso, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Antecedentes laborales. Miren lo que hay que cuidar en la historia ficticia. El agente debe dar referencias laborables creíbles de sus antiguos empleos. Puede darse el caso de que un agente argumente su historia ficticia que ha trabajado en una empresa y encontrarse con algún empleado que haya trabajado en dicha empresa anteriormente. Y le pregunta, ¿y cuál era el gerente? ¿En qué año estuviste? En tal año. Pero yo no te conozco. ¿En qué área trabajabas? No, yo trabajaba en la bodega tal. ¿Y quién era el jefe de esa bodega? Y lo cogen en la mentira, ¿no? Entonces, la historia ficticia tiene que estar súper bien armada, ¿no? Lugar de estudio, cuidado, ¿no? Esto es muy, muy común. Estos son los datos que más pregunta la gente. ¿Y en qué colegio te graduaste? ¿Sí? Se ha dado casos en la realidad en que la gente dentro de su historia ficticia sustenta haber estudiado en tal colegio o en tal universidad. Debe tener un buen argumento y conocimiento de causa sobre dichas instituciones educativas y sobre la carrera o especialidad que dice haber estudiado. ¿Sí? Ejemplo, cuáles son los profesores, cuál era el rector, algunos compañeros, yo no sé, lo inventarse, ¿sí? O inventarse, pero sustentado, obviamente, ¿no? Para desarrollar una historia ficticia, ¿sí? ¿Cómo se debe escoger la identidad para un empleado? Una vez que el empleado potencial acepte trabajar con el agente, la identidad de un empleado puede compaginarse con sus antecedentes reales, ocultando únicamente lo referente a sus actividades de información. O puede ocultar no solo sus actividades, sino también todo lo relacionado con su vida real. Depende de la operación. Su identidad puede servir para justificar la razón por la cual trabaja y vive en determinado sitio, o puede servir para explicar sus acciones cuando se haya dedicado a la tarea de obtener información, ¿cierto? Existe un sinnúmero de identidades que pueden escogerse. Antes de seleccionar una identidad para un empleado, el agente debe analizar su misión, considerar los antecedentes, la personalidad y la inteligencia del empleado y estudiar el ambiente donde va a desarrollar su operación. El empleado, o sea, el agente encubierto, debe entender el por qué se le ha dado determinada identidad. Debe igualmente estudiar y ejercitarse en el uso de ella, de modo que su reacción sea inmediata, natural y correcta frente a cualquier circunstancia. Y aquí viene algo que yo siempre les decía a los agentes que tenían historias ficticias. Señores, por último, si va a inventar algo o si va a improvisar, mienta con solvencia y muéstrese seguro. Porque no, si usted duda, usted pone en alerta a la otra persona que sospecha.
¿sí? No dude. Bueno, si por último dijo algún disparate, dígalo, pero con solvencia y susténtelo y usted muere ahí. ¿Ok? Bien. Finalmente, señores, estamos terminando. Vamos a hablar de una técnica también que se utiliza en investigaciones, que es el empleo de fachadas, ¿sí? Una fachada es considerada una técnica especial de investigación que consiste en ocupar una instalación fija y asumir una actividad específica que encubra las verdaderas actividades de inteligencia que al interior de dicha instalación se realizan, ¿sí? La fachada es fija, ¿no? Una fachada tiene como objetivo el permitir conducir operaciones encubiertas en un área y actividad específica para garantizar la obtención de información de primera fuente veraz y oportuna, ¿no? Ojo, ¿sí? Características de una fachada: debe permitir ocultar una actividad encubierta de inteligencia. Como por ejemplo, ¿qué? Un local de, digamos, de un, ¿cómo se llama esto? Depende del propósito de la investigación, de la vigilancia como tal, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, un cyber, puede ser una buena fachada, dependiendo, una tienda, ¿sí? O se puede montar antes había, ¿cómo se llama estos lugares donde alquilaban películas? ¿Sí? Eso eran muy buenos para un kiosco, puede ser una fachada, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Deberá permitir ocultar una actividad encubierta de inteligencia. Características: deberá adaptarse al medio ambiente, ¿no? Usted no va a desentonar totalmente ahí, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí tenemos una persona que está vendiendo choclos, pinchos, carnes, no sé. Esa puede ser una muy buena fachada dependiendo de la operación. Son agentes, ¿no? Agentes de investigación. Deberá disimular la actividad con una actividad comercial, social, económica, cultural, ¿sí? Deberá disponer de un espacio físico que permita descanso y o trabajo encubierto de los agentes, si es que es una investigación prolongada. Nosotros en alguna ocasión en inteligencia como tal, alquilamos un departamento frente a un blanco objetivo que teníamos de una embajada, un tema político, ¿sí? Y estuvo esa casa, ese departamento alquilado por 6 meses y ahí vivió un agente con su esposa y su familia, haciendo ciertos trabajos de inteligencia técnica, ¿sí? Deberá permitir el acceso con la mayor naturalidad. Muchas veces estas fachadas también suelen montarse como casas de seguridad. Entonces, adelante existe el negocio, existe el bazar, existe la tienda, qué sé yo, y pasando por adentro a la puerta de atrás y está toda la operación montada, ¿no? Y ahí para obtener información, para hacer reuniones clandestinas, etcétera. En lo posible debe contar con una salida de emergencia. Siempre, toda casa de seguridad o fachada debe tener una salida de emergencia por cualquier situación. Siempre las fachadas deben garantizar la seguridad de los agentes. También esto es planificado, ¿sí? Deberá garantizar la seguridad de las operaciones. No se pueden quemar, al igual que en vigilancias, al igual que en agentes encubiertos, al igual que manejo de informantes. Hay que cuidar la seguridad de los agentes que operan fachadas, ¿no? La selección de una fachada es un proceso complejo que implica un prolijo estudio y análisis de la operación que se va a desarrollar. Es responsabilidad de los gerentes, etcétera, definir cómo se maneja esta fachada, ¿no? Una fachada debe ser estudiada y seleccionada de manera muy prolija, ¿no es cierto? Y depende de que del tipo de operación, del acceso que tenga esta fachada al blanco objetivo, ¿sí? Del área geográfica, del entorno, del ambiente socioeconómico. Usted no va a poner un negocio para venta de salchipapas de 50 centavos en un lugar, en un barrio aniñado de la alta sociedad y todo, ¿no? Nadie le compra. Nivel de exposición al riesgo de los agentes, hay que considerar esto. Accesibilidad y movilidad para accesos, llegadas y salidas. Condiciones de seguridad de la instalación, sistemas de comunicación que van a existir. Si es que es el caso, montar inteligencia técnica, micrófonos, interceptación, escáneres, etcétera.
drones, operación de drones, etcétera, se lo debe hacer así, ¿no? Y otros aspectos de acuerdo al tipo de operación. Bien, señores. He tratado en estas 2 horas de manera maratónica, de manera corrido, compartirles un poco de todas las técnicas especiales que se podrían aplicar en una investigación privada, dependiendo de, obviamente, dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Pero en la realidad muchas de esas, en la práctica, muchas de estas operaciones se pueden utilizar, se pueden emplear, ¿no? En investigaciones privadas, teniendo la preparación, teniendo el conocimiento y además de eso, con las planificaciones y las debidas seguridades, ¿no? Tanto para la operación cuanto para los agentes o para las personas involucradas en este tipo de investigaciones. Con esto estoy terminando mi exposición. No sé si es que hay, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario final. Estoy listo como para atender. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Definitivamente, pues, muy amplia la información. Hay suficiente información para sacar otra certificación ahí. El manejo de la información, pues, es muy extenso ese tema. Pero no, muy acertadas todas tus comentarios y tu exposición sobre las herramientas que un detective privado puede utilizar y yo creo que es muy importante eso para culminar el curso de la certificación que estamos cursando en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, José. Muy amable por tus comentarios. Sí, amplio, muy amplio. Definitivamente esto es un programa aparte, ¿no? Pero quería yo hacerles un resumen lo mejor que pude y espero que, más que todo, tengan una idea general, ¿no? De cómo se pueden manejar estas cosas, ¿no? Que existen en la realidad este tipo de herramientas para poder adelantar investigaciones. Bien, ¿algún comentario final, por favor? Estimado capitán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ícaro, Ícaro le habla. adelante, de Bolivia. Saludos. Saludos, capitán. Aquí nomás igualmente comentar el tema que decía el compañero de clases. Sí, bastante información que analizar, ¿no? Bastante contenido, bastante amplio el contenido, pero bastante importante a la hora de la investigación que se hace en diferentes aspectos, diferentes escenarios, ¿no? Ahí uno de ellos que quisiera sí consultarle es, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer para que si estás haciendo un trabajo encubierto en una corporación, cuando hablábamos de contratar a una persona, o sea, de hacer que una persona ingrese con todas las de la ley, digamos, ¿no? Haciendo el proceso de selección y pasando. Y en caso de que esa persona es encontrada, o sea, se deja encontrar ese agente, ¿no? Que está encubierto por alguien de la corporación y es denunciado, ¿hay un riesgo legal en contra del agente? Esa es la consulta. O cómo lidiar con esa situación, ¿no? O sea, si es que el agente encubierto es descubierto Exactamente. y es denunciado. Sí, ¿Sí? por personas que están ajenas a los directivos que están en ese propósito, ¿no? Porque ponte en el caso de que una persona está investigando un sector, un hecho de posible o supuesto ilícito dentro de una corporación, eh, resulta que esas personas o esa persona o esas personas encuentran que esta persona está indagando y sacando información tal vez confidencial, ¿no? Y es ¿cómo se llama? Y es denunciado Descubierto. por esas personas, ¿no? Descubierto, ¿no? Esa es la consulta. Claro, Ahí no. en lo legal te cubre el ámbito legal en No, eso no, o no. hay peligro para la persona, para el detective, para el agente. Bueno, ahí primero, si sucede eso, eh, es es un fracaso, una catástrofe total, ¿no? Sí, por eso este tipo de operaciones, cuando yo les decía, cuando hablamos de agentes encubiertos, es
una de las operaciones más delicadas y debe ser considerado como el último recurso. Pero si es que se da el hecho de que se descubra, hay de hecho implicaciones legales tanto para el agente cuanto para la empresa en este caso, para los máximos directivos de la empresa, el representante legal. Por supuesto que porque recuerden que todo este tipo de operaciones especiales, encubiertas y todo, siempre se operan al margen de la ley. Y la ley no ampara absolutamente nada que sea ilegal o que vaya en contra de los derechos constitucionales, ciudadanos o laborales de las personas, ¿no? Por eso hay que ser muy prolijo y muy cuidadoso y saber seleccionar bien, preparar a la persona, ¿sí? E incluso lograr desvincular. Y sucede esto, inmediatamente a la persona tienen que desvincular. Sí, esa sería mi recomendación, ¿no? Sí, si ya fue descubierto totalmente, la sacan. ¿Ok? Eso sería ahí. Muchas gracias, capitán. Me quedó absolutamente claro. Gracias. Bien, señores. Agradeciéndoles a todos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes durante este programa. Entiendo que esta semana ya les van a dar las indicaciones finales para el cierre de plataforma. Sé que hay algunos que todavía no culminan. Por favor, pónganle atención a esto para poder cerrar el programa en cuanto antes y poder hacer la ceremonia de graduación virtual. Todavía no tengo una fecha, no les puedo dar, pero les mando un fuerte abrazo. Les agradezco a todos por su atención, por su confianza. De todo corazón espero que estos conocimientos les sirvan. De hecho, son muy útiles, especialmente a la gente que trabajamos en seguridad. Sí nos sirven siempre y mucho. Y espero de corazón que les sirvan, ¿no? Para mí ha sido un gusto, un honor haber compartido con todos ustedes. Un fuerte abrazo a los compañeros y con esto estamos cerrando la clase. Un saludo cordial y seguimos en contacto. Buenas tardes con todos. Saludos. Gracias, mi capitán. Buenas noches. Buenas noches, mi capitán. Muchas gracias. Buenas noches, capitán. Saludos a Muchas todos. gracias. Abrazos, compañeros. Un abrazo. Saludo a todos. William, a Joffre, a Ícaro, a don Julián Montalvo, a Henry Arellano, Freddy Vaz de Uruguay, a todos los amigos, ¿no? A Chile, a Julio Suñol, Ronnie Cáceres también de Bolivia, Ícaro de Bolivia, William Quimbiulco de Ecuador, Joffre Merchán de Ecuador. Bueno, Andrés Rebolledo. Andrés es de Bolivia, creo, ¿no? Un fuerte abrazo. Fabián Martínez de Ecuador también. Marlon Rodríguez de Honduras. A todos, un fuerte abrazo. De Ecuador, señores. mi capitán, de Ecuador. Gracias, mi capitán. Andrés Buenas noches. Rebolledo, saludos de Ecuador. Hasta luego.